Y Daniel Amén. Baranov, quisiera que le puedas introducir. No sé si todos me escuchan. Sí, muy bien. Bueno, la verdad que para mí también es una alegría y una sorpresa cuando yo vi que ustedes están en la misma fe que yo y de repente me sentí así como, qué sé yo, me entró una alegría impresionante. Así que bueno, agradezco a Dios por eso. Y bueno, contarles un poquito de mi historia para los que no la conocen. Tal vez vos conocías hasta que estuve ahí, después no sabías nada. En aquel tiempo nosotros teníamos un hijito. Cuando fuimos a Estados Unidos, yo trabajé con el pastor Gambetta dentro de la iglesia adventista y bueno, y atendía la parte hispana. Y teníamos un hijito que tenía 2 años y medio, 3 años, hasta los 4 años, porque estuvimos 2 años ahí. Y ahí en Estados Unidos fue que nació nuestra hija Melody. Bueno, ahora nuestro hijito que tenía 3, 4 añitos, ahora tiene 21 años, es más alto que yo. Y bueno, y nuestra hija Melody ahora tiene 17 años. Y nunca ella conoció Kokomo, donde el lugar donde nació, Kokomo, Indiana, así que siempre me dice, sería bueno conocer. Y bueno, la cuestión es que de ahí salimos, yo trabajé en Costa Rica un año y ahí fue mi primer trabajo con hermanos de sostén propio, trinitarios en aquel tiempo. Y bueno, trabajé un año ahí, tuvimos programa de radio, trabajé con una iglesia que había sido borrada, había sido sacada de la fe adventista por hablar temas del Apocalipsis y bueno, y por distribuir la revista La Última Advertencia en ese tiempo. Después de eso nos trasladamos a Brasil y en Brasil había un centro misionero también de sostén propio y ahí entonces estuve como profesor de evangelismo y como profesor de oratoria. También era todo sostén propio, todo natural, todo vegetariano. Bueno, tenía mucha huerta, jóvenes de Brasil y de Argentina. Fue muy linda experiencia. Un año estuve ahí con mi familia y después nos trasladamos a Argentina. Estuve 6 años en la ciudad, en la provincia de San Juan, ahí trabajando con los hermanos Sostén Propio, teniendo una iglesia y también teniendo programas de radio y armando congresos de hermanos en distintos lugares. Y yo me acuerdo que en ese tiempo a veces aparecía algún no trinitario, uno, dos o tres no trinitarios, y nosotros, especialmente aparecían en los congresos, y nosotros no les permitíamos hablar. Hacíamos justamente lo que Adrián acaba de decir. Estábamos persiguiendo a nuestros hermanos, no permitíamos que hablen y bueno, y cada vez que yo podía hablar con ellos, simplemente yo los rechazaba, les mostraba, qué sé yo, Mateo 28, le mostraba el bautismo de Jesús, le mostraba algunos textos bíblicos para apoyar la Trinidad, yo apoyaba la Trinidad y estaba en contra de ellos y no les permitíamos hablar en público. Por eso digo que es feo escupir para arriba, porque cuando uno escupe para arriba, después le cae en la cabeza, ¿no? Después todo lo que yo hice en contra de los otros me volvió sobre mi cabeza, como Pablo, ¿no? Después me lo hicieron a mí de vuelta. Y bueno, pero es interesante, y justamente con lo que Adrián estaba diciendo, que yo nunca acepté siquiera estudiar el tema del único Dios verdadero, más que todo por la actitud insidiosa, como compulsiva, como que si no aceptas esto sos satánico, no, una actitud así fea, 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 de varios hermanos que he conocido de la fe del Dios verdadero. Y bueno, hasta que finalmente un día, ya eso en el año 2010, me invitaron a ir a dar una serie de temas a un grupo de sostén propio en Mar del Plata. Mar del Plata es una ciudad argentina conocida por el turismo. Y bueno, y ahí entonces yo fui a dar una serie de temas a ese grupo de hermanos. No eran muchos, eran como unos 25, 30 por ahí. Y bueno, y ahí estábamos, ¿no? Yo dándoles un tema, otro tema, viernes, sábado, domingo. Y el domingo a la tarde, bueno, muy buen ambiente, muy lindo todo. Y los hermanos me dijeron, mira, tenemos algo para compartirte, si te parece que podrías escucharnos. Sí, le digo, ¿cómo no? Y bueno, y ahí empezaron a hablarme acerca del único Dios verdadero. Y bueno, y yo enseguida, yo tenía un PowerPoint preparado, favoreciendo la Trinidad, así que abrí mi computadora y les digo, si me permiten, les voy a mostrar este PowerPoint. Sí, sí, cómo no. Entonces yo les mostré.
Y era toda la artillería que yo tenía, yo no tenía más. Entonces, bueno, pero ellos ahí eran como 30 y me empezaron a llenar de balas, ¿no? De textos bíblicos, de citas del espíritu de profecía, pero lo bueno que lo hacían con cariño, lo bueno que lo hacían con amor, que realmente ellos se veía que ellos tenían el Espíritu de Dios en su vida. Y entonces después, tanto ellos me hablaban y me decían y me mostraban, que yo le dije, espere, yo ahora voy a anotar. Entonces, como yo soy rápido para escribir en la computadora, entonces mientras ellos me hablaban, yo escribía todo, escribía versículos, citas, todo, referencias, todo. Y bueno, terminé. Y entonces les dije, hermanos, yo la verdad, nunca lo había escuchado así, como ustedes me lo han presentado, y les prometo que yo lo voy a estudiar. Y bueno, entonces así fue que me volví para mi casa, eran más o menos 800 kilómetros de distancia, a ver, no, sí, más o menos 800. Y bueno, y llego a casa y mi esposa me dice, ¿sabes qué? Me habló mi hermana, la hermana de ella es adventista, de la iglesia adventista, y le dijo, dice, mi hermana me dijo que tengas cuidado allá en Mar del Plata porque hay un grupo que está en contra de la Trinidad, y entonces yo le dije, no te preocupes porque mi esposo sabe cómo enfrentar a los no trinitarios. Y bueno, entonces ella me cuenta eso, ¿no? Y cuando ella me cuenta, ella no sabía lo que yo traía en mi cabeza. Y entonces yo le dije, mi amor, vamos a tener que estudiar de nuevo este tema. Y ahí nos pusimos a estudiar. Y coincidió que en ese momento yo estaba en la iglesia de sostén propio que yo atendía, estaba solamente a 60 kilómetros de la Universidad Adventista, donde yo había estudiado. Y ahí entonces fue que yo fui a la Universidad Adventista, fui a la biblioteca, una biblioteca enormísima que ellos tienen, y fui a la parte del Centro White. Y ahí entonces empecé a investigar y yo estuve alrededor de 6 meses investigando citas del espíritu de profecía, textos bíblicos, pidiendo los originales de las citas, buscando los textos en hebreo, los textos en griego, analizando, porque había algo muy serio. Lo serio era a quién yo estoy adorando. Y entonces cuando yo empecé a profundizar y a ver y a descubrir, y un día a mí se me ocurrió ir a visitar, ahí mismo en la ciudad donde yo vivía, cerca de la ciudad, yo vivía en el campo, pero y en la ciudad más cercana, yo fui a ver a una sinagoga judía, y fui a ver a un rabino, y yo le dije, ¿me permite hablar con usted? Sí, pase, me hizo pasar a su oficina ahí, y le digo, mire, le voy a hacer una pregunta rara, le digo. Para ustedes, Dios, ¿cuántos son? Y me dice, no entiendo su pregunta. Le digo, la palabra Dios en hebreo, ¿cuántos seres incluye? Y él me dijo, mira, Dios es un solo ser. Dice, nosotros somos monoteístas, creemos en un solo Dios. Sí, le digo, pero yo hice teología en un seminario teológico cristiano, no le dije adventista. Y entonces, y en ese seminario teológico cristiano me enseñaron que la palabra en hebreo Elohim es plural. Y entonces él me dice, ¿de dónde sacaron eso? Elohim es singular, dice, Elohim es el único Dios verdadero, el único Dios que existe, el único creador. Ese es Elohim. Elohim nunca fue plural. Elohim menciona, se refiere al creador del universo, que es un solo ser. Y entonces, de repente, le digo, pero mire, a mí me enseñaron también que hay una palabrita antes de Elohim, que es Ejad Elohim, que Ejad significa un Elohim, un Dios, ¿sí? Pero que esa palabra Ejad, a mí me enseñaron en teología que Ejad significa una unidad, y utilizan el texto que dice, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, y esa una es Ejad. Entonces, entonces él me dice, no, discúlpame, me dice él, Ejad es nuestro primer número. Así como ustedes dicen 1, 2, 3, nosotros decimos Ejad es el primer número, después viene el siguiente y el otro y el otro.
cuando la Biblia en hebreo dice un Dios, se refiere a un Dios, se refiere al número uno, a un solo ser. Bueno, perfecto. Yo le agradecí y me fui. La verdad es que me enseñó bastante eso. ¿Me están escuchando? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Bien, entonces, otra de las cosas que a mí me llamó la atención es porque en la Biblia yo encontré muchísimo. Cuando yo encontré, por ejemplo, Juan 17:3, 1 Corintios 8:6, tantos otros textos, cantidad de textos, porque a mí me dicen, no, pero ejad, ¿no? Pero le digo, pero ¿y todos los pronombres personales bíblicos que se refieren a Dios? ¿No están todos en singular? Cuando dice yo soy Dios, muchísimas veces en la Biblia dice yo soy Dios. Cuando dice tú eres Dios, muchísimas veces en la Biblia dice tú eres Dios. Cuando dice Él es Dios, muchísimas veces en la Biblia lo dice. Entonces, los pronombres personales identifican a un solo ser. Y bueno, después empecé a estudiar la relación entre Dios y Cristo, que todas las veces que la Biblia dice un Dios y Padre de todos y un Señor Jesucristo, lo dice al inicio de casi todas las cartas. Y entonces un Dios y un Señor todo el tiempo. Un solo Dios y un solo mediador, etcétera. Un Dios y el Cordero a su diestra. No, es impresionante el bagaje de textos. Cuando yo lo vi, yo dije, ¿qué pasó que no lo vi antes? No podía creer realmente, ¿no? Y bueno, a mí me dio una alegría tan grande de entender a Dios. Y a mi esposa le dio una angustia, le dio una tristeza, le dio una rabia, una bronca, un enojo. Ella se sintió traicionada por la iglesia adventista. Ella entendió cómo puede ser que la iglesia adventista nos haya traicionado tanto para tener acuerdos con el ecumenismo mundial. Es tremendo realmente. Entonces, pero gracias a Dios ambos aceptamos, entendimos al único Dios verdadero y a su amado Hijo nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, nuestros hijos también lo entendieron. Y bueno, ahora era el siguiente paso, presentarlo a las iglesias que yo pastoreaba. Y bueno, se hizo un congreso y para resumir la historia, en ese congreso me echaron. Porque bueno, todos los laicos de Argentina, inclusive de Chile, de otros lugares que me conocían, porque yo iba a predicar a Chile también, todos, absolutamente todos me cerraron las puertas. Me pidieron por favor que ni siquiera me quede a vivir en la provincia donde yo estaba. Y bueno, ni modo, la Biblia dice cuando persigan una ciudad, huida a la otra. Y entonces, bueno, así fue, que de ahí salimos, nos fuimos allá al sur de Argentina, a 800 kilómetros de distancia, nos fuimos a vivir al campo, conseguimos una casita en el campo, alquilamos ahí, y bueno, y yo estuve 4 años solo. Y créanme, hermanos, que es difícil. Es difícil para alguien que ha trabajado. Yo trabajé 11 años como pastor adventista, 9 años en Argentina y 2 años en Estados Unidos. Y después trabajé otros 11 años como pastor de los laicos de sostén propio trinitarios. Y bueno, en total fueron 22 años. Y después de esos 22 años, quedarse solo en el campo donde no había ningún hermano de sostén propio, donde los adventistas estaban todos avisados, porque resulta que yo aquí en Argentina soy el representante de la oposición. Al haber trabajado 11 años para los hermanos de sostén propio, la iglesia adventista oficial me tiene marcado y tiene prohibida mi entrada y mi predicación en todos los púlpitos de Argentina. Porque yo soy como el cuco, Pero en realidad lo mío no es en contra de la iglesia, lo mío es bendecir a la iglesia, ayudar a la iglesia o a los hermanos sostén propio trinitarios o no trinitarios. La actitud que decía Adrián, la actitud de bendecir, de ayudar, de sostener,
pero ahí estábamos solos. Y realmente fue algo muy, muy difícil. Había un colegio adventista, hay un colegio adventista en la zona donde nosotros estuvimos, y yo quise inscribir a mis hijos, y el director me llamó, y tuvimos con él una pequeña conversación de 2 horas y media, donde él trataba de sacarme cuál fue el propósito que nos movió a nosotros a mudarnos cerca de ese lugar. Y él me dijo, mis ovejas son mías y no quiero que ningún lobo me las arrebate. Entonces, wow, digo yo, ¿qué concepto tiene de mí tan terrible? Y le digo, pastor, le digo, no se preocupe, yo no le voy a arrebatar ninguna de sus ovejitas, le digo. Usted no se preocupe, usted disfrute de la vida, todo bien. Eh, yo vengo con otro propósito aquí. Él no sabía lo que yo estaba pasando, él ni lo iba a entender realmente. Pero mi propósito era realmente eh, tener un nuevo encuentro con Dios, pedir fuerzas de lo alto. eh, no sé, fue un tiempo de angustia, de soledad muy difícil. Hasta que, bueno, finalmente un día por el fallecimiento de mis suegros, falleció mi suegra, después falleció mi suegro, ellos dejaron su casa y la casa se vendió y se dividió entre los 3 hermanos, y quedó una tercera parte del valor de la casa para nosotros, y con eso compramos una chacra en el campo. En el norte de Argentina, cerca de Brasil, compramos una chacra de 7 hectáreas con nuestra casita, y la verdad que estamos felices. Yo le hice un cartel. ¿Escuchan? Se pausó un poco la señal, pero ahora sí lo escuchamos. ¿Cómo? Se detenía un poco la señal, pero ahora sí lo escuchamos. Bien, bien. Sí, sí, porque se terminaron mis datos. Ahora le agregué más datos. Bueno, y entonces resulta que gracias a Dios que nosotros nos trasladamos desde aquel lugar donde vivíamos a este nuevo lugar en el campo, ya por primera vez en nuestra vida, con una chacra propia, con un lugarcito propio en el campo. La verdad que contentos, felices, un lugar que tiene un arroyo que lo cruza, tiene árboles frutales. Es una bendición, y es el hogar para ustedes, para todo aquel que quiera venir. La verdad que es una gran alegría. Y bueno, y decirles que la otra alegría muy enorme que el Señor nos dio es que nos contactamos con un pastor que no sé si alguien lo conoce de ustedes, se llama Jaime Ferreira, él es de Uruguay. Y él también cree como nosotros en el único Dios verdadero, y él tiene su iglesia allí donde él está. Él vive en el norte de Uruguay, y él además hace una tarea en Brasil también. Y él entonces me dice, mira, cuando tú vengas a vivir ahí, y yo ya estoy viviendo ahí, dice, yo te voy a hacer conocer hermanos, grupos de hermanos en Brasil que tienen nuestra fe. Y bueno, y así fue. Nosotros hace 3 años y medio que ya estamos viviendo en nuestra chacra. Y hace 3 años y medio que yo estoy visitando con mi familia. Hay 3 lugares en Brasil que estoy visitando así periódicamente, cada mes, cada 2 meses más o menos. Después hay un médico de nuestra fe en Argentina, en la capital de nuestra provincia, en Posadas Misiones, está a 200 kilómetros de mi casa, y él es de nuestra fe. Él tiene un grupito pequeño ahí también. Después hay otro hermano que está en la ciudad del Dorado, donde yo estoy en este momento, y este hermano tiene un grupo de hermanos también, y tiene una radio propia donde se predica la fe desde ahí. Y bueno, y poquito a poquito se va armando. Después en Formosa, también como a 700 kilómetros de mi casa, también hay otro grupo de hermanos allí que yo voy cada 1 o 2 meses a visitarlos y a fortalecerlos. Entonces realmente es algo lindo, porque poquito a poquito el Señor está poniendo en mis manos una tarea misionera nuevamente. Así que bueno, ese es mi testimonio. Yo la verdad que estoy feliz de que poquito a poco estoy viendo esto, y ahora la sorpresa de encontrarme contigo y encontrarme con los hermanos aquí, y saber que también en Estados Unidos y en otras latitudes hay hermanos que son fieles al Señor. Y como decía Adrián, saber de dónde hemos salido,
saber que por años hemos estado siendo trinitarios y amar a nuestros hermanos, eso es fundamental, Adrián, el mensaje suyo, excelente, excelente, y eso nosotros debemos vivirlo, se tiene que transmitir en nuestra voz, en nuestro semblante, un cariño para con ellos, o para con la iglesia adventista, o para con todos los hermanos, y aún entre nosotros. Porque a veces, hermanos, que creemos en el único Dios verdadero y aún entre ellos están divididos y eso no es bueno. El Señor nos llama a la unidad, no al ecumenismo, ¿sí? Pero sí a la unidad en Cristo. Eso es algo fundamental. Así que bueno, ese es mi testimonio, mi gran agradecimiento a Dios por el camino que me ha tocado vivir.